Les voy a contar, amigos míos, una historia que cambió mi vida para siempre. Me llamo don Federico Moreno, tengo 70 años y durante 50 años trabajé en los ferrocarriles mexicanos. Lo que me pasó el 15 de octubre del 2024 en el restaurante Hacienda de los Morales, entre 200 invitados en la boda de mi nieta querida Valeria, todavía me duele cuando lo recuerdo. Pero necesito contárselos, porque quizás ustedes que me escuchan entiendan por qué un hombre de mi edad tuvo que tomar las decisiones más difíciles de su vida. Escúchenme bien, mi única hija Laura me humilló delante de toda esa gente elegante de Polanco. Me quitó lo que más ilusión me hacía, bailar el vals con mi nieta en su boda. Pero déjenme contarles desde el principio, para que entiendan la profundidad de lo que pasó esa noche. 3 meses antes de la boda, mi Valeria se acercó a mí una tarde cuando estábamos solos en mi casita de la Colonia del Valle. «Abuelo», me dijo con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón, «¿te acuerdas cuando me enseñaste a bailar de niña, parado en tus zapatos?» Claro que me acordaba. Su abuela Dolores y yo solíamos bailar los domingos en la sala mientras sonaba Pedro Infante en la radio, y la pequeña Valeria nos miraba con ojitos brillantes. «Abuelo», continuó, tomando mis manos arrugadas entre las suyas, «quiero que bailes conmigo el vals en mi boda. Es mi sueño». ¿Saben qué hice entonces? Este viejo de 70 años se puso a llorar como chamaco. Hacía 8 años que Dolores había muerto, y desde entonces no había vuelto a bailar ni una sola vez. Las rodillas me dolían, la espalda me tronaba, pero esa petición de mi nieta me llenó de una energía que creía perdida para siempre. Al día siguiente fui a buscar al maestro Juan Hernández en su academia de baile de la Colonia Roma. «Maestro», le dije, «necesito que me enseñe a bailar vals. Tengo 70 años y 3 meses para aprender». Se rió el hombre, pensando que era una broma, pero cuando vio que hablaba en serio me dijo: «Don Federico, va a doler. Sus piernas van a protestar. ¿Está seguro?» Le conté de mi nieta, de su petición, de cómo era lo único que me había ilusionado desde la muerte de mi Dolores. «Empezamos mañana», me dijo el maestro Juan. 2 veces por semana, los martes y jueves a las 5 de la tarde, este viejo terco se iba en metro hasta la Roma para aprender a bailar. Al principio fue un desastre, se los juro. Me pisaba mis propios pies, no encontraba el ritmo, sudaba como si estuviera cargando rieles bajo el sol de agosto. Pero el maestro Juan tenía paciencia, y yo tenía una razón muy poderosa para no rendirme. Los ojos de mi Valeria cuando me pidió ese baile. 1, 2, 3, 1, 2, 3, repetía el maestro mientras me corregía la postura. «Don Federico, imagine que lleva a su nieta en una nube, suave, elegante». Mis rodillas protestaban, la cadera me ardía, pero seguía practicando. En casa, cuando nadie me veía, ponía música de Agustín Lara en el viejo radio de Dolores y bailaba solo en la sala, imaginando que tenía a mi nieta entre mis brazos. Laura no sabía nada de mis clases, tampoco Gustavo, mi yerno, ese hombre exitoso dueño de 3 concesionarios de autos que siempre me miraba como si fuera un mueble viejo en su casa moderna. Para ellos, yo era don Federico, el abuelo jubilado que había trabajado toda su vida en los trenes y que ahora vivía de su pensión modesta en una colonia que ya no era tan elegante como antes. Un mes antes de la boda fui al centro, a la calle de Mesones, y me compré el traje más elegante que pude pagar. 8,000 pesos que tenía ahorrados para emergencias. Color azul marino, corte clásico, con una corbata plateada que brillaba como los rieles mojados por la lluvia. Cuando me lo probé en el espejo de la tienda, por un momento volví a ver al joven Federico que cortejó a Dolores en los bailes del sindicato ferrocarrilero hace 50 años. «Se ve usted muy guapo, señor»,
me dijo la dependienta. ¿Es para alguna ocasión especial? Para la boda de mi nieta, le respondí con orgullo. Voy a bailar con ella el vals. La muchacha sonrió con ternura. Qué bonito, señor. Su nieta debe estar muy emocionada. Las últimas semanas de práctica fueron las más intensas. El maestro Juan me enseñó el Vals de las Flores de Tchaikovsky, que era la música que habían elegido Valeria y Carlos para el baile tradicional. Don Federico, me decía, ya no baila como principiante, baila con el corazón. Y era cierto, había encontrado mi ritmo, mi elegancia perdida. Cuando cerraba los ojos y escuchaba la música, sentía que mi Dolores estaba ahí, guiándome, susurrándome al oído. Así, mi Federico, así se baila con amor. El día de la boda llegué al restaurante Hacienda de los Morales 2 horas antes que los demás. Me puse el traje nuevo en el baño. Me peiné con gomina como en los viejos tiempos y me miré en el espejo. Dolores, le dije a mi esposa muerta, ojalá pudieras verme hoy. Voy a bailar con nuestra nieta. Sentí que me respondía con una caricia de viento que entró por la ventana. La ceremonia fue hermosa. Valeria estaba radiante en su vestido blanco. Carlos se veía nervioso pero feliz. Y la iglesia de San José del Altillo se llenó de flores y música sacra. Yo me senté en primera fila, al lado de Laura y Gustavo, sintiendo cómo el corazón me latía de emoción, pensando en el momento del vals. En la recepción, todo era lujo y elegancia. 200 invitados, la mayoría amigos de Gustavo del mundo automotriz, y sus esposas con joyas que brillaban más que las estrellas. Meseros de guante blanco servían champán francés y canapés que yo ni sabía pronunciar. Me sentía un poco fuera de lugar, pero no me importaba. Estaba ahí por mi Valeria. Después de la cena, llegó el momento que había esperado durante 3 meses. El maestro de ceremonias tomó el micrófono. Damas y caballeros, es momento de una tradición muy especial en las bodas mexicanas. El vals de la novia con su abuelo paterno, don Federico Moreno. Mi corazón se disparó como locomotora en bajada. Me levanté de mi silla, me acomodé el saco azul marino y caminé hacia el centro de la pista de baile. La orquesta comenzó a tocar los primeros compases del Vals de las Flores, esa melodía que había escuchado 1000 veces en las clases con el maestro Juan. Valeria se acercaba hacia mí, hermosa como un ángel, con esa sonrisa que me recordaba tanto a su abuela Dolores. Sus ojos brillaban de emoción, y yo sentía que todas las horas de práctica, todo el dolor en las rodillas, toda la inversión de esos 8,000 pesos, habían valido la pena por este momento. Pero entonces pasó lo impensable. Laura se levantó de su mesa, caminó rápidamente hacia el maestro de ceremonias y le arrebató el micrófono de las manos. Su voz resonó por todo el salón. Disculpen, invitados. Mi padre ya está en una edad muy avanzada. No quiero que se arriesgue su salud o que se caiga delante de todos. Sería muy incómodo. En su lugar, con Valeria bailará mi esposo Gustavo. El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 personas se quedaron mudas, inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Yo me quedé parado en medio de la pista de baile, con los brazos extendidos esperando a mi nieta, sintiendo cómo toda la sangre se me bajaba a los pies. Las manos me empezaron a temblar, primero poquito, luego como hojas en tormenta. Miré a Laura, mi única hija, la niña que cargué en mis hombros cuando era pequeña, a quien le pagué la mejor educación con el sudor de mi frente, a quien le regalé una casa de 5 millones de pesos en Polanco. En sus ojos no vi arrepentimiento, vi alivio, alivio de no tener que ver a su padre, simple, bailando delante de sus amigos ricos. Valeria se tapó la cara con las manos, y pude ver cómo las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas,
arruinando su maquillaje perfecto. Quiso decir algo, dar un paso hacia mí, pero su madre le dirigió una mirada que la clavó en su lugar. Mi nieta, mi pequeña valiente, no tuvo el valor de enfrentar a Laura delante de toda esa gente. Gustavo se acercó incómodo, me puso una mano en el hombro con condescendencia y me dijo en voz baja: «No se preocupe, suegro, yo me hago cargo», como si fuera un favor, como si yo fuera un estorbo que había que quitar de en medio. Nunca en mis 70 años me había sentido tan pequeño, tan invisible, tan avergonzado de ser quien era. Los murmullos comenzaron entre los invitados. Algunas señoras se abanicaban nerviosas, los hombres miraban sus copas de champán, los meseros no sabían si acercarse o desaparecer. Sin decir una palabra, caminé hacia la salida del salón. Cada paso me dolía no en las piernas, sino en el alma. Escuchaba a mis espaldas cómo la orquesta reiniciaba el vals y cómo Gustavo tomaba a mi nieta para bailar la pieza que yo había ensayado durante 3 meses. Ya casi llegaba a las puertas del restaurante cuando escuché pasos corriendo detrás de mí. «Abuelo, abuelo, espéreme». Era Valeria, con su vestido de novia arrastrando por el suelo de mármol, llorando como una niña pequeña. Me alcanzó junto a las fuentes del jardín, donde las luces doradas se reflejaban en el agua como lágrimas de oro. «Abuelo, perdóneme», me dijo entre sollozos. «Perdóneme, por favor. Yo no sabía que mamá iba a hacer eso. Yo quería bailar con usted. Era mi sueño». La abracé fuerte, sintiendo cómo su vestido se mojaba con mis propias lágrimas. Le di un beso en la frente, como cuando era pequeña y tenía pesadillas. «Mi niña hermosa», le susurré, «tú no tienes nada de qué disculparte, nada». «Pero el baile, abuelo», siguió llorando. «Usted practicó tanto». «El baile ya lo bailamos, mijita», le mentí para consolarla. «Aquí en el jardín, con las estrellas de testigos. ¿No lo sientes? Tu abuela Dolores está aquí con nosotros, diciéndonos que el amor no necesita música ni aplausos». La abracé una vez más, respiré el perfume de azahares de su cabello y me alejé caminando despacio hacia la calle Constituyentes, donde había dejado mi viejo Tsuru blanco. No me volví para mirarla. No quería que me viera desmoronarme. El camino de regreso a mi casa de la Colonia del Valle se me hizo eterno. Manejé despacio, con las ventanillas abiertas para que el aire fresco de octubre me secara las lágrimas que no podía controlar. En cada semáforo en rojo, me miraba en el espejo retrovisor y veía a un viejo vestido elegante que había sido humillado por su propia hija. Cuando llegué a mi casita de la calle Ángel Urdaneta, me quedé sentado en el auto durante largos minutos. La casa estaba oscura y silenciosa, como siempre desde que murió Dolores. Pero esa noche, el silencio era diferente. Era el silencio de la traición, del amor no correspondido, de los sueños rotos en 1000 pedazos. Entré, prendí la luz de la sala, y ahí estaba el espejo donde Dolores solía arreglarse antes de salir. Me planté delante de él, con mi traje azul marino de 8000 pesos, mi corbata plateada, mi peinado perfecto, y por primera vez en 8 años, desde el día que enterré a mi esposa, lloré como no había llorado jamás. Lloré por el baile que nunca fue. Lloré por los 3 meses de práctica desperdiciados. Lloré por la hija que prefería quedar bien con extraños antes que honrar a su padre. Lloré por mi Dolores, que no estaba ahí para consolarme como siempre había hecho. Lloré por los 70 años de trabajo honesto que no habían sido suficientes para ganarme el respeto de mi propia sangre. Esa noche, parado delante del espejo en mi traje de gala que nadie llegó a ver en acción, entendí una verdad que me dolió más que cualquier golpe que hubiera recibido en mis años de ferrocarrilero. Para mi hija Laura, yo era una vergüenza, un estorbo.
un viejo que no encajaba en su mundo de lujo y apariencias. Y esa comprensión, amigos míos, cambió todo lo que vino después. Me senté esa noche en el sillón de Dolores, así se llamaba mi difunta esposa, y recordé todo lo que había entregado a esta familia durante 42 años. Entiéndenme, amigos, yo era un trabajador sencillo del ferrocarril. Empecé como engrasador de locomotoras de vapor en el depó de Buenavista cuando tenía 18 años. Las manos se me llenaron de callos desde el primer día. La espalda se me dobló cargando herramientas pesadas. Pero llegué hasta jefe de tramo con trabajo honesto y puro sudor de mi frente. Recuerdo que cuando mi pequeña Laura tenía 15 años, llegó a casa con un folleto del colegio Madres del Sagrado Corazón en Las Lomas. «Papá», me dijo con esos ojitos brillantes que heredó de su madre, «todas mis amigas van a estudiar aquí. Es el mejor colegio para señoritas de todo México». La colegiatura costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses trabajando en los trenes. Dolores y yo nos quedamos despiertos toda la noche, calculando en una libretita manchada de café cómo podríamos pagar esa educación. Al final vendimos nuestro departamento del centro, ese que había comprado con mi primer bono como supervisor, allá por la colonia Doctores. Era un lugar bonito, con techos altos y balcones que daban a la calle, donde Dolores colgaba sus geranios rojos y yo me sentaba a leer el periódico los domingos. Lo vendimos en 1.500.000 pesos y nos mudamos a esta casita humilde de la colonia del Valle, que costó 800.000. Con la diferencia pagué los 3 años de colegio de Laura, sus uniformes, sus libros, sus paseos escolares a Guanajuato y Puebla. «Dolores», le decía a mi mujer mientras empacábamos nuestras cosas, «Laura va a tener mejor educación que nosotros. Va a hablar inglés, va a saber de arte y literatura. No va a tener que trabajar con las manos como su papá». Mi esposa me abrazaba y me decía, «Federico, eres un buen padre. Dios te va a recompensar por este sacrificio». Pero no paró ahí, amigos. Cuando Laura se casó con Gustavo Ramírez hace 20 años, yo pensé que por fin mi hija iba a estar segura económicamente. Gustavo era un joven ambicioso que había estudiado administración de empresas en el TEC de Monterrey. Hablaba de negocios grandes, de importar autos, de hacer fortuna. A mí me caía bien porque trataba a Laura con cariño y respeto. Los primeros años todo fue miel sobre hojuelas. Gustavo abrió su primer lote de autos usados en la colonia Nápoles. Laura trabajaba como secretaria en una oficina de seguros. Y yo seguía en el ferrocarril, ya como subjefe de mantenimiento en Pantaco. Los veía los domingos para comer pozole en casa de Dolores, y me daba gusto ver a mi hija feliz, instalándose en su nueva vida. Pero hace 10 años todo cambió. Gustavo llegó a mi casa una tarde de marzo, con cara de perro apaleado y las manos temblando. «Don Federico», me dijo, «necesito pedirle un favor muy grande». Se sentó en este mismo sillón donde estoy ahora. Se cubrió la cara con las manos y me contó que había querido expandir el negocio muy rápido. Había pedido créditos a 3 bancos diferentes para abrir otros 2 lotes. Había firmado pagarés. Había comprometido todo lo que tenía y más. «Los bancos me están presionando», me explicó con voz quebrada. «Si no les pago 200.000 pesos en 15 días, van a embargar todo. Van a cerrar los lotes, van a quitar la casa, van a dejar a Laura en la calle». Yo lo miré fijamente, tratando de entender la magnitud del problema. 200.000 pesos era exactamente todo lo que tenía ahorrado para mi retiro, guardado en una cuenta del Banco Azteca después de 25 años de apartar 1.000 pesitos cada quincena. «Don Federico», siguió Gustavo, con lágrimas en los ojos, «sé que es mucho pedir, pero usted es el único que puede ayudarme. Le prometo que le voy a pagar cada peso, con intereses. En 2 años máximo». Yo miré hacia la cocina.
donde Dolores preparaba café sin saber nada de esta conversación que estaba cambiando nuestro futuro. Pensé en mis 60 años, en mis planes de jubilarme pronto, en los viajecitos que queríamos hacer mi mujer y yo a Veracruz, donde habíamos nacido los dos. Pero también pensé en Laura, en mi hija que iba a quedarse sin casa, sin negocio, sin nada. Gustavo, le dije finalmente, mañana vamos al banco. Te doy el dinero, pero como regalo, no como préstamo. Eres el marido de mi hija, y la familia se ayuda sin condiciones. Él se puso de pie y me abrazó llorando como niño chico. Nunca me pagó, por cierto. Cuando el negocio empezó a ir bien, se le olvidó por completo que su suegro había salvado su pellejo. Con ese dinero, Gustavo no solo salvó su empresa, la hizo crecer hasta convertirse en propietario de 3 concesionarias de autos nuevos: BMW, Mercedes-Benz, Audi. Se mudaron a Polanco. Empezaron a codearse con gente rica. Laura dejó de trabajar para convertirse en ama de casa de sociedad, como ella misma se describía. Y ahí empezaron los cambios que me dolían en el alma. Cuando llegaba a visitarlos a su casa nueva de Polanco, esa mansión con jardines y fuente que parecía hotel de 5 estrellas, Laura me recibía con nerviosismo. «Papá», me decía, «los vecinos están muy acostumbrados a cierto estilo. Mejor entra por la cocina, para que no piensen que eres el jardinero o algo así». Me dolía, pero lo entendía. Yo llegaba en mi Tsuru blanco del 98, con mis pantalones de mezclilla y mis camisas de cuadros que compraba en el mercado de Lagunilla. Ellos vivían en un mundo de BMWs y trajes italianos. Pero lo que más me dolía era ver cómo Laura empezaba a avergonzarse no solo de mi ropa, sino de mi trabajo. En las fiestas familiares, cuando sus nuevos amigos preguntaban a qué me dedicaba, Laura respondía: «Mi papá es consultor en transporte». Nunca decía ferrocarrilero, como si las 5 décadas que pasé manteniendo las vías por donde corren los trenes que mueven a México fueran algo sucio, algo de lo que había que esconderse. Pero siguieron llegando las peticiones, amigos. Cuando nació Valeria, Laura me pidió que fuera el padrino de bautizo. «Papá», me dijo, «quiero que seas tú quien la lleve a la pila bautismal». Me emocioné tanto que gasté mi aguinaldo completo en un traje nuevo y en el regalo más hermoso que encontré, una cadenita de oro con una crucecita para mi nieta. El día del bautizo, en la iglesia de San José del Altillo, cargué a esa niña preciosa sintiendo que Dios me había dado el mejor regalo de mi vida. 3 años después llegó Diego, y otra vez fui el abuelo que compraba pañales, que pagaba pediatras, que se desvivía por esos niños que se volvieron la luz de mis ojos. Cuando Valeria cumplió 5 años, Laura organizó una fiesta en un salón de Polanco que costó más de 50.000 pesos. Yo contribuí con 20.000, que era lo que tenía ahorrado para cambiar el techo de mi casa, que ya se llovía en tiempo de aguas. «Es que quiero que Valeria tenga los mejores recuerdos de su infancia», me explicaba Laura. «Quiero que sus compañeritas de kinder vean que somos una familia de nivel». Nivel. Esa palabra se volvió una obsesión para mi hija. Tenía que tener el nivel adecuado para los círculos donde se movía Gustavo. Cuando Valeria cumplió 18 y quiso estudiar arquitectura en la UNAM, fue a verme una tarde de abril con esa sonrisa tímida que me recordaba tanto a su abuela Dolores. «Abuelo», me dijo, «sé que papá y mamá están pasando por problemas económicos con la expansión del negocio. La colegiatura de la universidad es muy cara el primer año. ¿Crees que podrías ayudarme?» 120.000 pesos. Era exactamente lo que tenía guardado para emergencias médicas, porque a mi edad uno nunca sabe qué puede pasar. Pero miré esos ojos verdes de mi nieta, esas manos delicadas que nunca habían conocido el trabajo pesado, y no pude negarme. «Claro, mija», le dije, «tu educación es lo más importante.
Tu abuelo siempre va a estar ahí para apoyarte. Al año siguiente fue Diego quien necesitó ayuda. Desarrolló asma severa y los doctores recomendaron un tratamiento especializado en el Hospital Ángeles del Pedregal. 80.000 pesos que el seguro no cubría. Laura llegó a mi casa llorando. Papá, no sabemos qué hacer. Diego no puede respirar bien. Se despierta por las noches ahogándose. Los doctores dicen que sin este tratamiento puede ser muy peligroso. Otra vez saqué mis ahorros, esta vez hipotecando esta casita donde estoy sentado para conseguir el dinero. Pero valió la pena ver cómo mi nieto se recuperaba, cómo volvía a correr y jugar fútbol en el parque. Gracias, abuelo, me decía Diego con esa voz ronquita que se le había quedado del asma. Usted me salvó la vida. Pero el sacrificio más grande llegó hace 5 años, cuando murió mi Dolores. Estábamos casados 45 años, amigos. 45 años de compartir todo. Las penas, las alegrías, los miedos, los sueños. Cuando el cáncer se la llevó en 6 meses, yo me quedé perdido como niño en la multitud. Laura vino al funeral con un vestido negro que costaba más que mi salario de un mes, acompañada de todas sus amigas de Polanco que no habían conocido a Dolores, pero que llegaron a acompañar en el dolor. Después del entierro en el Panteón francés, Laura se acercó a mí y me dijo: «Papá, sé que estás muy triste, pero tengo una propuesta que te va a ilusionar». Me explicó que habían encontrado una casa perfecta en Polanco, a 3 cuadras de donde ellos vivían. «Papá, véndenos esta casa y con ese dinero, más lo que nosotros pongamos, compramos esa casa nueva. Vas a estar cerca de los nietos, vas a tener jardín, vas a vivir en un barrio mucho mejor». La casa costaba 5 millones de pesos. Mi casita de la colonia del Valle valía 3 millones. Laura y Gustavo iban a poner los otros 2 millones. «Es perfecto, papá», insistía Laura. «Vas a estar en un lugar de tu nivel, digno de lo que te mereces después de tantos años de trabajo». Yo, en mi dolor por la muerte de Dolores, en mi soledad de viudo reciente, acepté. Vendimos esta casa donde había vivido 30 años, donde Dolores había sembrado sus rosas del jardín, donde habíamos criado a Laura, donde habían nacido los recuerdos más hermosos de mi vida. Compramos esa casa de Polanco que era bonita, sí, pero que nunca fue mía de verdad, porque resulta, amigos, que Laura puso la casa a su nombre. «Es más fácil para los trámites, papá», me explicó. «Tú apareces como usufructuario, pero legalmente es mía para efectos fiscales. Yo, que no sabía de leyes ni de trámites complicados, firmé donde me dijeron que firmara, confiando en mi hija como había confiado toda la vida. Vivir en Polanco fue como vivir en el exilio. Los vecinos me veían raro porque llegaba caminando del mercado con mis bolsas del mandado, porque no tenía chofer como ellos, porque mi ropa seguía siendo sencilla y barata. Laura me pidió varias veces que no saliera mucho, para evitar malentendidos. En las fiestas de Gustavo, esas reuniones elegantes donde se juntaban todos los dueños de concesionarias y sus esposas llenas de joyas, Laura me presentaba con sonrisa forzada. Mi papá, don Federico, fue consultor en transportes, ya está retirado. Nunca mencionaba los ferrocarriles, nunca contaba que gracias a mi trabajo, ella había podido estudiar en el mejor colegio de México. Nunca reconocía que sin mis 200.000 pesos, el negocio de Gustavo habría quebrado. Me convertí en un mueble en esa casa. Un mueble caro, bien cuidado, pero un mueble al fin. Comía solo en la cocina mientras ellos recibían visitas en el comedor. Veía televisión en mi cuarto mientras abajo sonaba música y risas de gente que me consideraba un estorbo elegante. Por las noches, cuando todos dormían, me paraba en el jardín de esa casa que nunca fue mía y recordaba el jardín pequeñito de la colonia del Valle,
donde Dolores y yo tomábamos café cada mañana antes de que yo me fuera al trabajo. Recordaba cómo ella me despedía en la puerta con un beso y me decía: «Que Dios te bendiga, Federico, que regreses con bien». La única alegría de esos años fueron mis nietos. Valeria y Diego venían a mi cuarto a platicarme de la escuela, a pedirme que les contara historias de los trenes, a abrazarme cuando sus papás no los veían. Con ellos, yo seguía siendo el abuelo querido, no el estorbo elegante que había que esconder de las visitas importantes. Pero con Laura la distancia crecía cada día. Ya no me preguntaba cómo había dormido. Ya no me incluía en las conversaciones familiares. Ya no me pedía consejos sobre nada. Yo era el papá que había cumplido su función, darle todo lo que tenía, y que ahora estaba ahí por lástima, por obligación, por costumbre. Esa noche del 15 de octubre, sentado en el sillón de Dolores con mi traje azul marino todavía puesto, entendí algo que me dolió más que todos los golpes que me había dado la vida. Había criado a una hija que se avergonzaba de mí, una mujer que prefería mentir sobre mi trabajo antes que reconocer el sacrificio de su padre. Una persona que me quitaba mi momento de gloria con mi nieta porque le daba pena que sus amigos ricos vieran a un viejo de 70 años bailando en público. Y esa comprensión, amigos míos, me hizo tomar la decisión más difícil de mi vida. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer como siempre había hecho durante mis 50 años de trabajo en el ferrocarril. Pero esta vez no fue por costumbre, sino porque no había podido dormir ni un minuto. Me quedé toda la noche sentado en el sillón de Dolores, con ese traje azul marino puesto, pensando en lo que había pasado, sintiendo cómo algo dentro de mí se había roto para siempre. A las 6 de la mañana me levanté, me quité el traje con cuidado, todavía olía al perfume caro del restaurante, y me puse mi ropa de siempre, pantalones de mezclilla, camisa de cuadros, zapatos negros que había lustrado el día anterior para la boda. Me hice un café en la cocina, el mismo café barato de la marca Nescafé que Dolores y yo tomábamos cada mañana durante 45 años. Y me senté a la mesa donde ella solía leerme las noticias del periódico mientras yo me alistaba para el trabajo. Pero esa mañana no había periódico. No había Dolores. Solo había un viejo de 70 años que había entendido, después de toda una vida de sacrificios, que para su única hija, él era una vergüenza que había que esconder. A las 8 en punto tomé el teléfono y marqué el número del licenciado Ricardo Velázquez, el abogado que había manejado todos mis asuntos legales durante los últimos 20 años. Ricardo era un hombre honesto de la Colonia del Valle, hijo de ferrocarrilero como yo, que había estudiado Derecho trabajando de noche y se había hecho abogado a punta de esfuerzo y sacrificio. Lo conocía desde que era un muchacho flaco que ayudaba en la oficina de su papá. «Licenciado Ricardo», le dije cuando contestó con voz somnolienta. «Habla don Federico Moreno. Necesito que venga a mi casa hoy mismo. Es urgente». Se notaba que lo desperté, pero cuando escuchó el tono de mi voz, se puso serio inmediatamente. «Don Federico, ¿está usted bien? ¿Pasó algo?», le dije simplemente. «Necesito arreglar unos asuntos legales, importantes. ¿Puede venir a las 10? «Por supuesto, don Federico. Ahí estaré puntual». Mientras esperaba al licenciado, me puse a revisar todos los papeles que tenía guardados en el cajón del escritorio de Dolores. Ahí estaban las escrituras de esta casa de la Colonia del Valle, que había comprado cuando Laura era niña. Ahí estaban los documentos de la casa de Polanco, esa que Laura decía que era suya, pero que legalmente seguía a mi nombre, porque el proceso de donación nunca se había completado del todo. Ahí estaban mis estados de cuenta del banco, mis documentos de pensión del ferrocarril, las pólizas de seguro de vida que había sacado pensando en dejarle algo digno a mi familia. También encontré algo que me partió el corazón,
Una cartita que Valeria me había escrito cuando tenía 8 años, en papel rosa con dibujitos de flores que decía: «Abuelo, eres el mejor abuelo del mundo. Cuando sea grande quiero casarme contigo». La había guardado Dolores entre sus cosas más preciadas, y yo la había conservado después de su muerte como un tesoro. A las 10 en punto, sonó el timbre. Ricardo llegó con su portafolio de piel gastada y su traje gris que ya había visto mejores tiempos, pero que siempre mantenía impecable. Era un hombre de mi edad, con canas en las sienes y arrugas de tanto estudiar expedientes bajo la luz artificial de su oficina. «Don Federico», me dijo al entrar, «se ve usted preocupado. ¿Qué puedo hacer por usted?». Lo invité a sentarse en la sala. Le ofrecí café que rechazó cortésmente y fui directo al grano. «Ricardo, necesito que me prepare 2 documentos muy importantes. El primero es un testamento completamente nuevo». Se acomodó los lentes y sacó una libreta de su portafolio. «Muy bien, don Federico. ¿Quiere cambiar algo de las disposiciones que teníamos?». «Quiero cambiarlo todo», le dije con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. «Todo mi patrimonio, esta casa que vale 3,5 millones de pesos, la casita de Cuernavaca que vale 2 millones, mis ahorros que son 500,000 pesos, mi seguro de vida por otros 500,000. Todo eso va a ir a la fundación Casa del Abuelo, esa que ayuda a los ancianos abandonados». Ricardo dejó de escribir y me miró con sorpresa. «¿Perdón, don Federico? ¿Y su hija Laura? ¿Y sus nietos Valeria y Diego?». En el testamento anterior, ellos eran los únicos beneficiarios. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana que daba al pequeño jardín donde Dolores había plantado sus rosales. Las flores ya estaban marchitas porque era octubre, pero podía recordar perfectamente cómo se veían en primavera, rojas y fragantes, llenando toda la casa de su perfume dulce. «Para mi hija Laura», le dije sin voltearme, «yo soy una fuente de vergüenza. Ayer me lo demostró delante de 200 personas en la boda de mi nieta. Me quitó el momento más importante que había tenido en años, porque le daba pena que sus amigos ricos me vieran bailar con Valeria. Prefirió humillarme antes que arriesgarse a que pensaran mal de ella por tener un papá viejo y simple». Ricardo guardó silencio unos momentos, procesando lo que le estaba contando. Conocía a Laura desde niña. Había tramitado varios asuntos legales para ella y Gustavo a lo largo de los años. «Don Federico», me dijo finalmente, «entiendo que esté dolido, pero Laura es su única hija. Los momentos de enojo pasan, pero la familia…». Lo interrumpí volteándome hacia él. «Ricardo, tengo 70 años. ¿Cuántas veces más voy a permitir que me humillen? Laura vive en una casa que le regalé. Maneja el carro que le ayudé a comprar. Sus hijos estudiaron en universidades que yo ayudé a pagar. Y su manera de agradecerme es avergonzarse de mí, pues que viva con la dignidad que le dan sus amigos ricos, no con el dinero de este viejo ferrocarrilero. Pero don Federico, piense en Valeria y Diego. Son sus nietos, no tienen la culpa de lo que hizo su mamá. Por eso necesito el segundo documento», le dije regresando a mi asiento. «Quiero que prepare la cancelación de la donación de la casa de Polanco». Ricardo frunció el ceño. «¿Cancelación? Pero esa casa ya es de Laura, don Federico. Usted se la donó hace 5 años. Revise bien los papeles, Ricardo. Usted mismo me explicó en su momento que la donación no se podía completar de inmediato por cuestiones fiscales. La casa sigue registrada a mi nombre en el registro público de la propiedad. Laura aparece como donataria, pero el traspaso definitivo nunca se completó». Vi cómo Ricardo revisaba mentalmente los detalles legales, y su expresión cambió gradualmente. «Tiene razón, don Federico. Técnicamente usted todavía es el propietario legal. La donación puede ser revocada si hay causas justificadas.
¿Y la ingratitud de un hijo hacia su padre es causa justificada? Legalmente sí, don Federico, pero piense bien en lo que está haciendo. Esa familia va a tener que mudarse, van a perder su nivel de vida. Me reí con amargura. Ese nivel de vida que tanto les preocupa lo pagué yo, Ricardo, con el sudor de 50 años trabajando en los ferrocarriles. Si Laura prefiere quedar bien con la sociedad de Polanco antes que respetar a su padre, que mantenga ese nivel con su propio dinero. ¿Y dónde van a vivir? Gustavo tiene un buen negocio, pero no creo que pueda pagar una renta en Polanco además de mantener las concesionarias. Que se muden a una colonia más modesta, respondí sin pestañear, como la Nápoles o la del Valle, como esta donde yo vivo dignamente con mi pensión de ferrocarrilero. No van a pasar hambre, pero van a tener que vivir como gente normal, no como millonarios a costa mía. Ricardo siguió escribiendo en silencio durante varios minutos. Finalmente levantó la vista. Don Federico, necesito preguntarle algo como su abogado y como su amigo. ¿Está seguro de que quiere hacer esto? Una vez que firme estos documentos y Laura reciba la notificación de desalojo, no va a haber vuelta atrás. La relación con su hija va a quedar muy dañada. Me quedé pensando en su pregunta durante largo rato. Recordé a la niña Laura corriendo hacia mí cuando llegaba del trabajo, gritando, «¡Papá!», con esa alegría pura que solo tienen los niños. Recordé las noches que pasé despierto cuando tenía fiebre, sobándole la cabeza con Big Vaporub. Recordé su graduación de la preparatoria, cuando me abrazó llorando y me dijo, «Papá, todo lo que soy te lo debo a ti». Pero también recordé la humillación de la noche anterior. Los 200 pares de ojos mirándome con lástima o burla cuando Laura me quitó el micrófono al maestro de ceremonias. La vergüenza que sentí parado en esa pista de baile con los brazos extendidos, esperando a una nieta que nunca llegó porque su madre consideraba que yo era un riesgo para su reputación. «Sí, Ricardo», le dije finalmente, «estoy completamente seguro. Mi relación con Laura ya está dañada. Ella misma la dañó ayer cuando decidió que su imagen social era más importante que el corazón de su padre. Ahora solo estoy protegiendo lo poco de dignidad que me queda». Mientras Ricardo terminaba de redactar los documentos, yo me fui al banco. Caminé las 6 cuadras hasta la sucursal de Bancomer en la avenida Insurgentes, saludando a los vecinos que me conocían de toda la vida. Doña Carmen, que vende esquites en la esquina, me preguntó cómo había estado la boda. «Muy elegante, doña Carmen», le respondí sin mentir. «Muy elegante». En el banco retiré 500.000 pesos en efectivo. Era prácticamente todo lo que tenía en mi cuenta de ahorros, dinero que había juntado centavo por centavo durante años de trabajo honesto. La cajera me miró extrañada por la cantidad tan grande, pero cuando le expliqué que era para un regalo familiar, sonrió y me ayudó a contar los billetes. «Que Dios lo bendiga, señor Moreno», me dijo la muchacha mientras me entregaba el sobre con el dinero. «Sus nietos van a estar muy contentos». De regreso en casa, Ricardo había terminado los documentos. Me los leyó completos para asegurarse de que entendiera cada palabra, cada implicación legal. El testamento era claro. Todo mi patrimonio a la Fundación Casa del Abuelo, una organización que conocía bien porque había hecho trabajo voluntario ahí después de jubilarme. Los ancianos abandonados por sus familias iban a recibir lo que mi propia familia había despreciado. El segundo documento era la revocación formal de la donación de la casa de Polanco. Laura tenía 60 días para desocupar la propiedad, tiempo suficiente para encontrar otro lugar donde vivir, pero no tanto como para que pensara que no hablaba en serio. Firmé ambos documentos con mano firme, sin temblar, sin dudar. Ricardo los selló con su sello oficial y me entregó las copias. «Don Federico», me dijo antes de irse, «si en algún momento cambia de opinión,
Puede venir a mi oficina y modificamos todo de nuevo. Los documentos están firmados, pero hasta que Laura no reciba la notificación oficial, todavía hay tiempo de reconsiderar. No voy a reconsiderar nada, Ricardo, pero te agradezco la preocupación. Después de que se fue el abogado, me quedé solo en la casa con 2 sobres. En uno puse los 500.000 pesos en efectivo, dinero para Valeria y Diego, que no tenían culpa alguna de los errores de su madre. En el otro puse las copias del testamento y la revocación de donación. Sobre rojo para el dinero, sobre blanco para los documentos legales, como las flores que plantaba Dolores, las rojas para la alegría, las blancas para los nuevos comienzos. A las 2:30 de la tarde marqué el teléfono de Laura. Contestó después del tercer timbrazo, con esa voz ligeramente irritada que había desarrollado en los últimos años. «Papá, ¿qué pasó? Estoy en el salón de belleza». «Laura», le dije con voz tranquila pero firme, «necesito que vengas a la casa. Hoy, a las 3 en punto. ¿No puede ser mañana? Tengo cita con el diseñador para remodelar la cocina. Y después, hoy, Laura, a las 3, y ven sola». Algo en mi tono la hizo callarse. Después de una pausa, respondió, «Está bien, papá. Ahí estaré». Colgué el teléfono y me senté a esperar, con los 2 sobres sobre la mesa del comedor. Sabía que lo que iba a pasar en esa conversación cambiaría nuestras vidas para siempre. Sabía que tal vez Laura nunca me perdonaría. Sabía que los nietos iban a sufrir al ver a su familia dividida. Pero también sabía, con una certeza que me tranquilizaba el alma, que después de 70 años de vida había llegado el momento de defender mi dignidad, aunque me costara todo lo que más quería en este mundo. Laura llegó exactamente a las 3 en punto, manejando su Mercedes-Benz blanco modelo 2023, ese que Gustavo le había regalado el año pasado por su aniversario de bodas. La vi estacionarse desde la ventana de la sala, bajarse del auto con movimientos bruscos de persona molesta, revisarse el peinado en el espejo retrovisor antes de caminar hacia la puerta de mi casa. Llevaba puesto un saco beige de Hermenegildo Cegna que había visto en su closet. Costaba más que mi salario de 3 meses cuando trabajaba en el ferrocarril. Su cabello estaba perfectamente arreglado en ese salón caro de Polanco, donde se peinaba cada semana, y sus uñas brillaban con esmalte francés que se hacía en el spa más exclusivo de Santa Fe. Pero había algo en sus ojos, amigos míos, una frialdad que no había estado ahí cuando era niña. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre. «Hola, papá», me dijo con una sonrisa forzada, dándome un beso en la mejilla que se sintió como cumplir un protocolo. ¿Qué era tan urgente que no podía esperar hasta mañana? «Pasa, hija, siéntate», le dije señalando la silla del comedor donde había puesto los 2 sobres. Se sentó con impaciencia, cruzó las piernas y miró su reloj Cartier, otro regalo de Gustavo. «Papá, tengo cita con el diseñador a las 4:30. Estamos remodelando la cocina principal y la de servicio. Va a ser un proyecto de 600.000 pesos. Necesito revisar los planos y elegir los materiales». Ahí estaban los 2 sobres sobre la mesa, el rojo con el dinero, el blanco con los documentos que iban a cambiar su vida para siempre. Laura los miró con curiosidad, pero siguió hablando. «Por cierto, papá, espero que no hayas tomado a mal lo de anoche. Fue solo precaución, ¿sabes? A tu edad cualquier tropezón puede ser peligroso, y con tantos invitados mirando». «Laura», la interrumpí con voz tranquila pero fría como el hielo, «ayer les dijiste a 200 invitados que soy demasiado viejo para bailar con mi nieta, que te daba pena que me pudiera caer delante de tus amigos ricos». Su sonrisa falsa se desvaneció inmediatamente. «Papá, no fue así. Yo estaba pensando en tu bienestar, en tu salud. Ya tienes 70 años, las rodillas te duelen, el corazón.
Levanté la mano para que se callara. No, Laura. Cállate y escúchame por primera vez en años. Abrí el sobre rojo y saqué los fajos de billetes. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio tanto dinero junto. 500.000 pesos en efectivo. Le dije colocando el dinero sobre la mesa. Para Valeria y Diego. Es el último regalo de su abuelo. Ese que según tú es demasiado viejo para bailar un vals. Papá, ¿de dónde sacaste tanto dinero? ¿Para qué es? Para mis nietos, repetí sin emoción. Porque ellos no tienen la culpa de tener una madre que se avergüenza de su padre. Vi cómo le cambió la cara, cómo empezó a entender que algo muy serio estaba pasando. Abrí el sobre blanco y saqué los documentos que el licenciado Ricardo había preparado esa mañana. Nuevo Testamento, anuncié mostrándole las hojas selladas. Esta casa que vale 3,5 millones de pesos, la casita de Cuernavaca que vale 2 millones, mis 500.000 pesos de ahorros que ya gasté en ese dinero que tienes enfrente, mi seguro de vida por otros 500.000. Todo eso va para la Fundación Casa del Abuelo. Laura se puso pálida como papel. ¿Qué? Papá, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de que para ti soy una fuente de vergüenza, un estorbo elegante que hay que esconder de las visitas importantes, pues que los viejitos abandonados por sus familias reciban lo que tú ya no valoras. Se paró de la silla tan rápido que la tiró. Papá, estás loco. Yo soy tu única hija. Esa es mi herencia. Tu herencia, le dije sacando el segundo documento. Era el amor y el respeto de tu padre. Eso ya lo perdiste ayer cuando me quitaste el micrófono al maestro de ceremonias. Puse sobre la mesa los papeles de revocación de donación. Y esta casa de Polanco donde vives, esa que crees que es tuya, legalmente sigue siendo mía. El proceso de donación nunca se completó. Aquí está la revocación oficial. Tienes 60 días para desalojar. Laura se agarró del borde de la mesa como si fuera a desmayarse. No puedes hacer esto. Esa casa es mía. Llevamos 10 años viviendo ahí. Los niños crecieron ahí. Los niños van a seguir teniendo techo, respondí señalando el dinero. 500.000 pesos les van a alcanzar para rentar algo bonito en la Nápoles o la Roma Norte, mientras Gustavo consigue algo más definitivo. Papá, por favor, gritó con lágrimas en los ojos. No puedes destruir a tu propia familia por un malentendido. Me paré despacio. Fui al cajón del aparador y saqué la constancia que me había dado el maestro Juan de la Academia de Baile. Se la puse enfrente de sus narices. ¿Malentendido? Le pregunté con voz quebrada por la emoción. 3 meses, Laura. 90 días fui 2 veces por semana a la colonia Roma a aprender a bailar vals. Este viejo de 70 años con artritis en las rodillas y presión alta se levantaba cada martes y jueves a las 4 de la tarde para tomar el metro hasta la academia del maestro Juan Hernández. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero mi voz siguió firme. Me dolían las piernas, se me disparaba la presión, sudaba como si estuviera cargando rieles bajo el sol. Pero no importaba, porque mi nieta Valeria me había pedido que bailara con ella en su boda. Era su sueño, me dijo. Su sueño. Laura lloraba también, pero yo no había terminado. ¿Sabes cuánto gasté en clases? 12.000 pesos. ¿Sabes cuánto costó el traje que me puse ayer? 8.000 pesos. 20.000 pesos que no tenía, pero que saqué de mis medicamentos y de la comida para cumplirle a mi nieta. Y tú me robaste ese momento delante de 200 extraños. Papá, yo no sabía. ¿Cómo no ibas a saber? Exploté por primera vez en toda la conversación. 3 meses llegaba a casa adolorido, con las piernas hinchadas. 3 meses Valeria me preguntaba si ya estaba listo para nuestro baile. Sabías perfectamente lo que significaba para mí. Me senté otra vez, limpiándome las lágrimas con el pañuelo que Dolores me había bordado años atrás.
Pero no te importó, Laura. Te importó más lo que pensaran las esposas de los dueños de concesionarias. Te importó más tu imagen social que el corazón de tu padre. Papá, perdóname, por favor. 42 años. Continué como si no la hubiera escuchado. 42 años te di todo lo que tenía. Vendí mi departamento del centro para pagarte el colegio de monjas más caro de México. Cuando Gustavo llegó llorando porque iba a quebrar, le di mis 200,000 pesos de ahorros sin pedirle ni un papel firmado. Conté con los dedos. 120,000 pesos para la Universidad de Valeria. 80,000 para el tratamiento de asma de Diego. 5 millones de pesos en la casa de Polanco donde vives como reina. ¿Cuánto más, Laura? ¿Cuánto dinero tengo que darte para comprar tu respeto? No es por dinero, papá. Ah, ¿no? Entonces dime, ¿por qué en las fiestas de Gustavo me presentas como consultor en transportes en lugar de ferrocarrilero? ¿Por qué me pediste que entrara por la cocina cuando llegaban las esposas de los empresarios? ¿Por qué nunca les cuentas que gracias a mi trabajo tú pudiste estudiar, que gracias a mis ahorros tu marido no perdió el negocio? Laura se cubrió la cara con las manos, llorando cada vez más fuerte. Papá, es que es un ambiente muy competitivo. La gente juzga, repetí con amargura. Y tú prefieres que juzguen bien a una mentirosa antes que respeten a una hija agradecida. Me acerqué a ella y le puse las manos en los hombros. Laura, mírame a los ojos. Levantó la cara llena de lágrimas y rime el corrido. Ayer, cuando te vi quitar el micrófono y decir que era muy arriesgado que tu viejo papá bailara, entendí algo que me partió el alma. Para ti soy una vergüenza, un estorbo elegante que tienes que soportar por obligación. No, papá, te amo. ¿Me amas? Pregunté con tristeza infinita. ¿Amas al ferrocarrilero que te crió? ¿O amas al consultor en transportes que inventaste para quedar bien con tus amigas de Polanco? No pudo responder. Se quedó ahí, llorando, sin palabras, porque sabía que tenía razón. 45 años estuve casado con tu madre, continué. 45 años Dolores y yo trabajamos como mulas para darte la mejor vida posible. Cuando ella murió, tú me convenciste de vender esta casa y mudarme a Polanco para estar cerca de ustedes. Pero nunca estuve cerca, Laura. Estuve ahí, pero invisible. Un mueble caro al que había que alimentar y cuidar, pero que no podía participar en las conversaciones importantes. Señalé los documentos sobre la mesa. Esto no es venganza, hija. Es justicia. Es un viejo de 70 años que finalmente encontró el valor para defenderse. Los ancianos de la casa del abuelo van a recibir mi herencia, porque ellos sí van a valorarla. Porque para ellos no voy a ser una vergüenza, sino una bendición. Papá, por favor, dame una oportunidad de arreglar las cosas. Ya tuviste 42 años de oportunidades, Laura. Empujé el sobre rojo hacia ella. Toma el dinero. Es para Valeria y Diego, que son inocentes en todo esto. Pero la casa la desalojas en 60 días. ¿Y dónde vamos a vivir? En el mundo real, respondí sin compasión. En una colonia normal, como esta del Valle donde yo vivo dignamente con mi pensión. Gustavo gana bien con sus concesionarias. Pueden pagar una renta decente en la Nápoles o en la Roma. No van a pasar hambre, pero van a vivir como la gente que trabaja para lo que tiene, no como millonarios a costa del sacrificio de otros. Laura siguió llorando, pero ya no suplicaba. Creo que finalmente entendía que hablaba completamente en serio. Los documentos están firmados y sellados, le dije mostrándole los papeles. Mañana el licenciado Ricardo te va a mandar la notificación oficial por mensajero. Tienes 60 días para desalojar la casa de Polanco y el resto de mi vida para demostrarme que puedes respetar al hombre que te dio todo. Tomó el sobre con el dinero, se paró despacio y caminó hacia la puerta.
En el umbral se volteó una última vez. «Papá», me dijo con voz rota, «nunca te voy a perdonar esto». «Perfecto», le respondí con una calma que me sorprendió. «Ahora ya sabes cómo me siento yo». Se fue sin despedirse. Subió a su Mercedes blanco y se fue con llantas chirriando como adolescente berrinchuda. La vi alejarse por la ventana y por primera vez en 8 años desde la muerte de Dolores me sentí completamente en paz conmigo mismo. Lo que pasó después, amigos míos, cambió a toda la familia para siempre. Laura salió de mi casa como huracán, subió a su Mercedes blanco y antes de llegar a la primera esquina ya estaba marcando el teléfono de Gustavo. Yo la vi desde la ventana, gesticulando como loca mientras manejaba, llorando y gritando al teléfono. Sabía que le estaba contando todo, que estaba pidiendo ayuda, que esperaba que su marido pudiera arreglar lo que ella había roto. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el sillón de Dolores, mirando los 2 sobres vacíos sobre la mesa del comedor, sintiendo una mezcla extraña de dolor y alivio. Dolor porque había perdido a mi hija, alivio porque finalmente había defendido mi dignidad después de años de humillaciones silenciosas. A las 11 de la noche sonó el teléfono. Era Gustavo, con voz nerviosa y respetuosa como nunca la había escuchado. «Don Federico», me dijo, «Laura me contó lo que pasó. ¿Podemos platicar mañana?» Como hombres, con tranquilidad. Le respondí que sí, que viniera solo, sin Laura, a las 10 de la mañana. Pero quien llegó primero, a las 9:30 de esa noche, fue mi nieta Valeria. Escuché su carro en la calle, el Jetta rojo que le había ayudado a comprar cuando cumplió 20 años, y la vi bajarse con cara de preocupación. Traía una maleta pequeña en la mano. «Abuelo», me dijo cuando abrí la puerta, «necesito quedarme aquí esta noche. No quiero estar en la casa con mamá». Tenía los ojos rojos de llorar, pero había algo diferente en su expresión, una firmeza que no había visto antes. La hice pasar. Le preparé un té de manzanilla como hacía cuando era niña y tenía pesadillas, y nos sentamos en la sala. «Abuelo», me dijo tomando mis manos entre las suyas, «mamá me contó lo que hiciste, lo de la casa, lo del testamento, lo del dinero. Esperé a que me regañara, a que me pidiera que reconsiderara, a que me suplicara por su madre como habría hecho cualquier hija. Pero Valeria me sorprendió con su siguiente frase: «Te admiro, abuelo». Por primera vez en años, alguien le puso límites. «Mija, abuelo, yo vi lo que pasó anoche en la boda. Vi cómo te humilló delante de toda esa gente. Vi cómo te quitó nuestro baile. Me dio tanta vergüenza de ella, tanta rabia. Quise correr hacia ti, defenderte, pero me quedé paralizada como cobarde». Se puso a llorar, pero siguió hablando. «He visto durante años cómo mamá se avergüenza de ti, cómo te presenta como consultor en lugar de decir que eres ferrocarrilero, cómo te pide que no salgas cuando vienen visitas importantes, cómo finge que nuestra casa, nuestros carros, nuestras colegiaturas salieron de la nada. Valeria, ella es tu mamá. Sí, y por eso me duele más, porque sé todo lo que tú hiciste por nosotros. Diego y yo sabemos que pagaste mi universidad, su tratamiento de asma, que le diste dinero a papá cuando estuvo quebrado. Sabemos que vendiste tu casa para regalarnos la de Polanco. Pero mamá actúa como si se lo mereciera todo, como si fuera su derecho». Valeria se secó las lágrimas y me miró directamente a los ojos. «Abuelo, decidí algo. No le voy a hablar a mamá durante un año completo. Que entienda lo que perdió, que sienta lo que es estar sola, sin familia que la quiera». Me quedé sorprendido por la madurez de esta niña de 23 años. «Mijita, ¿estás segura? Es tu mamá, y tú eres muy importante para ella». «Por eso mismo, abuelo, porque soy importante.
Si yo le sigo hablando normal, va a pensar que no pasa nada grave. Va a creer que puede humillarte y que la familia va a seguir ahí como siempre. Pero si me pierden a mí también, tal vez entienda. Esa noche Valeria durmió en el cuarto que había sido de Laura cuando era niña. Por la mañana llegó Gustavo, puntual como siempre, pero con una cara que no le había visto jamás. Traía ojeras, la camisa arrugada, el cabello despeinado. Se veía como hombre que no había dormido en toda la noche. «Don Federico», me dijo sentándose en el mismo lugar donde había estado Laura el día anterior. «Nuestro abogado revisó los documentos. Todo está en orden. Legalmente usted tiene derecho a revocar la donación y a disponer de su herencia como quiera». Y Laura está destruida. Lloró toda la noche, no probó bocado, no me dirigió la palabra. Solo repetía: «Perdí a mi papá, perdí a mi papá», como disco rayado. Gustavo se frotó la cara con las manos. «Don Federico, le voy a ser muy honesto. Sin la casa de Polanco, vamos a tener que hacer ajustes muy grandes en nuestro nivel de vida. Podemos pagar una renta de 30.000 pesos mensuales, máximo. Eso nos alcanza para algo decente en la Nápoles o la Roma Norte. Pero los niños van a tener que cambiar de colegio. Laura va a tener que dejar el gimnasio y el spa. Yo voy a tener que vender el Mercedes de ella. Y creo que nos va a hacer bien», me respondió sorprendiéndome. Laura se volvió muy complicada con tanto lujo, muy exigente, muy obsesionada con las apariencias. A veces yo mismo me canso de tanta presión social, de tener que estar siempre a la altura de las expectativas de Polanco. Me quedé callado, evaluando la honestidad de mi yerno. Gustavo continuó: «Pero hay algo más importante, don Federico. Valeria no nos habla. Se fue de la casa anoche y no responde nuestros teléfonos. Laura está desesperada. Valeria está aquí», le dije, «y va a estar aquí el tiempo que necesite. ¿Podemos hablar con ella? Pueden intentarlo, pero ya tomó su decisión. Va a darle un año de silencio a su mamá para que reflexione». Vi cómo Gustavo procesaba esta información, cómo entendía que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. «Don Federico», me dijo finalmente, «¿qué necesita Laura para que usted la perdone? Que entienda lo que hizo, que reconozca sus errores, que deje de avergonzarse de su padre, pero sobre todo, Gustavo, que entienda que el respeto no se compra con dinero, se gana con acciones». Durante las siguientes semanas vi cómo mi decisión iba transformando a toda la familia. Laura, Gustavo y Diego se mudaron a un departamento rentado en la colonia Nápoles. No era malo, pero tampoco era la mansión de Polanco. 3 recámaras, una sala sencilla, cocina funcional, sin jardín, ni fuente, ni servicio doméstico. Valeria se quedó conmigo esas primeras semanas, durmiendo en su cuarto de la infancia, ayudándome con los quehaceres de la casa, acompañándome al mercado como cuando era pequeña. Pero lo más importante es que mantuvo su palabra. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una visita a su madre. «¿No extrañas tu casa de antes?», le pregunté un día mientras desayunábamos en la cocina. «Abuelo», me respondió sonriendo, «esta sí es mi casa, donde están mis recuerdos de verdad, donde aprendí a caminar, donde me enseñaste a andar en bicicleta en el jardín, donde abuela Dolores me hacía gelatinas de colores. La otra era bonita, pero nunca se sintió como hogar». Un mes después de la mudanza, Valeria decidió rentar un departamento pequeño en la Condesa para independizarse completamente. «Quiero estar sola un tiempo», me explicó. «Necesito pensar en mi vida sin la influencia de nadie». Pero cada semana venía a visitarme. Cada domingo comíamos juntos, y cada vez me contaba cómo iban las cosas con la familia. «Mamá me llama todos los días», me decía. «Me manda mensajes desesperados. Me ruega que hable con ella. Papá Gustavo me dice que está muy deprimida.
¿Y tú qué sientes? Tristeza, abuelo, pero también firmeza. Sé que estoy haciendo lo correcto. Mientras tanto, yo también hice cambios importantes en mi vida. Con el dinero que me quedaba después de darle los 500.000 pesos a mis nietos, decidí mudarme a Coyoacán, a una casita pequeña pero hermosa, cerca de la Plaza Hidalgo. Tenía un jardincito donde pude plantar las rosas que tanto le gustaban a Dolores, 2 recámaras, una sala con chimenea y ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol todas las mañanas. ¿Por qué Coyoacán, don Federico?, me preguntó el licenciado Ricardo cuando le dije que quería vender la casa de la del Valle. Porque es un lugar con historia, Ricardo, con cultura, con gente que valora las cosas sencillas y verdaderas. Y porque ahí está el maestro Juan, mi profesor de baile. Efectivamente, una de las primeras cosas que hice al mudarme fue inscribirme como ayudante instructor en la academia de baile de mi maestro Juan. Don Federico, me dijo cuando le propuse la idea, usted aprendió en 3 meses lo que otros tardan años. Tiene talento natural y, más importante, tiene paciencia. Sería un maestro excelente. Empecé dando clases los sábados por la mañana a otros adultos mayores que querían aprender a bailar. Parejas de 60 y 70 años que llegaban tímidas, avergonzadas de sus cuerpos que ya no eran jóvenes, pero con ganas de recuperar la alegría del baile. Don Federico, me decía doña Esperanza, una señora viuda de 68 años, a mi edad ya para qué aprender a bailar. Doña Esperanza, le respondía mientras le enseñaba los pasos básicos del danzón. El baile no tiene edad, tiene alma, y su alma está joven y lista para moverse. También comencé a hacer trabajo voluntario en la Fundación Casa del Abuelo, esa misma a la que había destinado mi herencia en el testamento. Iba 3 tardes por semana a platicar con los ancianos abandonados, a jugar dominó, a contarles historias de mis años en el ferrocarril. Don Federico, me decía el director de la fundación, estos abuelitos lo esperan con ansias. Se les ilumina la cara cuando usted llega. Es que me recuerdan mi propia soledad. Le explicaba. Sé lo que se siente cuando tu familia te ve como una carga. Pero la transformación más sorprendente fue la de Laura. Valeria me contaba, después de hablar con Diego, cómo su madre había cambiado completamente después de perder la casa y el contacto con su hija. Primero vinieron las llamadas desesperadas. Laura me buscaba por teléfono cada 3er día, llorando, pidiendo perdón, suplicando que reconsiderara mi decisión. Yo la escuchaba con paciencia, pero le decía siempre lo mismo. Laura, las disculpas se demuestran con hechos, no con palabras. Después vinieron las visitas no anunciadas. Llegaba a mi casa nueva de Coyoacán, tocaba la puerta, se quedaba en la banqueta esperando a que le abriera. Las primeras veces no le abría. Me quedaba adentro, viéndola por la ventana, sintiendo dolor por ella pero manteniéndome firme. Papá, me gritaba desde la calle, por favor, déjame explicarte, déjame pedirte perdón como es debido. Pero yo necesitaba ver cambios reales, no solo palabras desesperadas. Y los cambios llegaron. Diego me contaba, a través de Valeria, cómo Laura había empezado a ir a misa todos los domingos a la iglesia de San José en Coyoacán. No solo iba, se quedaba después del servicio para ayudar a limpiar, para organizar las flores del altar, para repartir comida a los indigentes que llegaban pidiendo ayuda. Mi mamá está muy rara, le decía Diego a Valeria. Ya no se arregla tanto, ya no va al salón cada semana. Se levanta temprano y se va a no sé dónde. Regresa en la tarde muy callada. Lo que Diego no sabía es que Laura había comenzado a hacer trabajo voluntario, precisamente en la casa del abuelo, la misma fundación donde yo trabajaba. Un día llegué a mi turno de la tarde y me la encontré ahí, con ropa sencilla, sin maquillaje,
ayudando a don Ramiro, un señor de 80 años que había sido abandonado por sus hijos en un asilo y que ahora vivía en la fundación. «Laura», le dije sorprendido, «¿qué haces aquí?». Se volteó hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. «Papá», me dijo, «vine a entender lo que se siente ser un anciano abandonado por su familia». No hablamos ese día, pero empecé a verla ahí cada martes y jueves, los mismos días que iba yo. La veía leer periódicos a los abuelitos que ya no podían ver bien, ayudarles a comer a los que tenían las manos temblorosas, escucharles contar historias de sus vidas que ya nadie más quería oír. «Don Federico», me dijo un día don Ramiro, «esa muchacha que viene los martes es muy buena gente. Me recuerda a mi hija cuando era joven, antes de que se volviera muy importante para venir a visitarme». Después de 3 meses de verla trabajar en silencio en la fundación, decidí hablarle. «Laura», le dije al final de una tarde, «¿por qué vienes aquí? Para entender lo que te hice, papá. Para saber cómo se siente ser viejo y que tu familia se avergüence de ti. Y que has entendido que soy la peor hija del mundo, que tuve al mejor papá del mundo y lo cambié por la aprobación de gente que ni siquiera me conoce de verdad». Esa conversación fue el principio de algo nuevo entre nosotros. No el perdón inmediato, no la reconciliación total, pero sí el primer paso hacia la comprensión. Mientras tanto, el año de silencio de Valeria se cumplía lentamente. Mi nieta había madurado muchísimo durante esos meses. Terminó sus estudios de arquitectura con mención honorífica, consiguió trabajo en un despacho prestigioso de la Roma Norte, se mudó a un departamento más grande en la misma colonia. «Abuelo», me dijo una tarde mientras paseábamos por los jardines de Coyoacán, «he estado pensando en mamá. Creo que ya entendió. Creo que cambió de verdad. ¿Tú qué opinas, mija? Que ha sufrido lo suficiente. Que perdernos a los dos le enseñó lo que valía lo que tenía». Al cumplirse exactamente 1 año del día de la boda, Valeria fue a buscar a su madre. Me contó después que Laura estaba en la cocina de su departamento de la Nápoles, preparando pozole para Diego. Ella misma cocinando, no la sirvienta que habían tenido en Polanco. «Mamá», le dijo Valeria, «vengo a hablar contigo». Laura se volteó. Vio a su hija después de 12 meses de silencio y se derrumbó llorando. «Mija», le dijo, «pensé que nunca ibas a regresar. Pensé que te había perdido para siempre». «Me tuviste perdida», le respondió Valeria con firmeza. «Pero decidí darte una segunda oportunidad». Se sentaron en esa cocina pequeña del departamento rentado, tan diferente de la cocina enorme de la casa de Polanco, y hablaron durante horas. Laura le pidió perdón. Le explicó cómo había entendido sus errores, cómo el trabajo en la fundación le había abierto los ojos. «Valeria», le dijo Laura, «vi ancianos que sus hijos tiraron como basura. Vi señores que trabajaron toda su vida y que ahora están solos porque sus familias los consideran una carga. Y entendí que eso era exactamente lo que yo le estaba haciendo a tu abuelo. ¿Y qué vas a hacer al respecto, mamá? No sé si tu abuelo me va a perdonar, pero aunque no lo haga, voy a seguir trabajando en la fundación. Voy a seguir aprendiendo a ser la hija que él se merecía». Valeria me contó esta conversación una semana después y me preguntó, «Abuelo, ¿crees que mamá cambió de verdad? ¿Tú qué piensas, mija?». «Que sí, que perdernos le dolió tanto que tuvo que mirar hacia adentro y no le gustó lo que vio. Entonces», le dije tomándole las manos, «decide tú si quieres perdonarla». 2 días después, Valeria me llamó por teléfono. «Abuelo, hablé con mamá. La perdoné, pero le dije algo importante». «¿Qué le dijiste?». «Que el perdón no significa olvido, que la relación se tiene que reconstruir desde cero, con respeto mutuo, y que si vuelve a humillarte o a avergonzarse de ti, esta vez sí me pierde para siempre».
6 meses después de esa reconciliación entre madre e hija, Laura me pidió una cita. «Papá», me dijo por teléfono, «¿podemos vernos? Hay algo importante que quiero decirte». Acordamos encontrarnos en el café El Cardenal de la Plaza Santo Domingo, un lugar tradicional del centro histórico, lejos de los restaurantes elegantes de Polanco, donde ella solía llevarme antes. Llegó puntual, vestida con ropa sencilla, jeans, blusa blanca, zapatos cómodos, sin las joyas caras, sin el peinado de salón, sin el maquillaje perfecto. Se veía normal. Se veía como la Laura que había sido antes de casarse con Gustavo y mudarse a Polanco. «Papá», me dijo después de pedir café y pan dulce, «quiero pedirte perdón, no el perdón desesperado que te pedía antes, sino un perdón real, con entendimiento. Te escucho. Durante 1 año y medio he estado trabajando en la casa del abuelo. He conocido a decenas de ancianos abandonados por sus hijos. He visto cómo lloran cuando nadie los visita, cómo se les apaga la luz de los ojos cuando sus familias los olvidan». Se le quebró la voz, pero continuó. «Y he entendido que yo era igual que esos hijos desagradecidos. Peor tal vez, porque tú nunca fuiste una carga. Fuiste el mejor padre del mundo, y yo te cambié por la aprobación de gente que ni siquiera valía la pena». «Laura». «No, papá, déjame terminar. Durante 42 años tú me diste todo. Tu dinero, tu tiempo, tu amor, tu sacrificio. Y yo, en lugar de estar orgullosa de ti, me avergoncé. En lugar de presumir que tenía un padre trabajador y honesto, inventé mentiras para quedar bien con gente superficial». Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero siguió hablando. «El día de la boda de Valeria, cuando te quité el micrófono, no estaba pensando en tu salud. Estaba pensando en mí, en qué dirían las esposas de los concesionarios si veían a mi papá viejo bailando. Fue egoísmo puro, papá, y te lastimé en el momento que más debería haberte honrado. ¿Y ahora qué sientes?» «Orgullo», me respondió sin dudar. «Orgullo de ser hija de don Federico Moreno, el hombre que trabajó 50 años en los ferrocarriles mexicanos para darle lo mejor a su familia. Orgullo de tener un padre que me enseñó el valor del trabajo honesto, aunque yo haya olvidado esa lección por años». Tomé su mano sobre la mesa. «Laura, yo te perdoné desde el primer día, pero el perdón no borra las consecuencias. Lo sé, papá, y no vengo a pedirte que cambies tu testamento ni que nos devuelvas la casa. Vengo a pedirte algo mucho más importante, una oportunidad de reconstruir nuestra relación, despacio, con respeto, ganándome de nuevo tu confianza. ¿Qué propones? Que nos veamos una vez por semana, aquí, en lugares sencillos como este café. Que me dejes conocer de nuevo al hombre al que tanto lastimé. Que me des la oportunidad de ser la hija que tú te mereces, aunque sea tarde». Acepté su propuesta. Desde entonces, cada miércoles nos vemos en algún café del centro, o paseamos por Coyoacán, o visitamos juntos la casa del abuelo donde ambos hacemos trabajo voluntario. Hablamos de todo, de mi trabajo en el ferrocarril, de sus recuerdos de la infancia, de Dolores, de los nietos, de la vida. Poco a poco, muy lentamente, estamos reconstruyendo algo. No la relación padre-hija que teníamos antes. Esa se rompió para siempre el día de la boda. Pero sí algo nuevo, basado en respeto mutuo y honestidad. Laura ya no miente sobre mi trabajo. Cuando alguien le pregunta qué hace su papá, responde con orgullo: «Mi padre fue ferrocarrilero durante 50 años. Ahora es maestro de baile y voluntario en una fundación para ancianos. Ya no se avergüenza de mi ropa sencilla, de mi forma de hablar, de mi pasado humilde. Y yo he aprendido a perdonar sin olvidar, a amar a mi hija sin permitir que me lastime otra vez, a mantener una distancia saludable que protege mi dignidad, pero no cierra la puerta al cariño.
Los sábados por la mañana sigo dando clases de baile en la academia del maestro Juan. Tengo alumnos de todas las edades, pero mis favoritos son los adultos mayores que llegan tímidos y salen de ahí sintiéndose jóvenes otra vez. Y cada vez que suena el vals de las flores en el salón, cierro los ojos y me imagino bailándolo con mi nieta Valeria. No en la boda donde me humillaron, sino en un mundo perfecto donde la familia significa respeto, donde el amor no se compra con dinero, donde un abuelo puede bailar con su nieta sin que nadie se avergüence de verlos felices. A los 71 años, amigos míos, he encontrado la paz, no vengándome, sino defendiendo mi dignidad, no odiando, sino poniendo límites saludables, no cerrando mi corazón, sino abriéndolo solo para quienes me valoran de verdad. Porque aprendí algo muy importante en este proceso. La dignidad no se regala, se defiende. El respeto no se compra, se gana. Y el amor verdadero no necesita humillar a nadie para brillar. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y
había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza.
literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.